Hola a todos, nuevamente bienvenidos al desarrollo de los casos prácticos de las rentas de segunda categoría. En esta oportunidad vamos a desarrollar el caso práctico número 7 y el caso práctico número 8. ¿Correcto? A ver, comenzamos. Rentas de segunda categoría. El inciso L del artículo 24 de la Ley del Impuesto a la Renta nos indica obligaciones de no hacer. ¿Qué significa obligaciones de no hacer? Las sumas o derechos recibidos en pago de obligaciones de no hacer. Existe una excepción a la obligación de no hacer que consiste en no ejercer actividades respecto a rentas de tercera, cuarta o quinta categoría. Si se diese ese caso, debería tributarse según la categoría que corresponda, ¿correcto? Pero en nuestro caso estamos hablando de rentas de segunda categoría, ¿correcto? A ver, vamos a entender el caso, el enunciado, con el siguiente caso práctico. El señor Julio Andrade es una persona natural sin negocio y químico de profesión. Se asume que es un ingeniero químico, ¿verdad? Y ha creado, dice, una fórmula. Ha creado una fórmula, es decir, un modelo, una fórmula científica, ¿verdad? Para la fabricación de una bebida energizante, ¿correcto? Esto también podía encajar dentro de lo que nosotros llamamos cesión temporal, ¿ya? Pero eso sí es desarrollar una actividad. En este caso particular estamos hablando de que no va a desarrollar, va a ceder más bien, ¿verdad? Es decir, una bebida energizante que ha cedido en uso, dice el concepto, a la empresa Super Shibe-Sak. El contexto: una persona natural sin negocio cede una fórmula a una persona jurídica que desarrolla actividades empresariales. En este caso se llama Shibe-Sak, Super Shibe-Sak, que comercializa la bebida con su fórmula. ¿Qué más nos indica el enunciado? A fin de que el señor Andrade no ceda el uso de la fórmula a otras competencias, a otras empresas que compiten en el mismo rubro, la empresa mencionada, es decir, Shibe-Sak, acuerda con el señor Julio Andrade abonarle la suma de 60.000 soles anuales. Es decir, la obligación de no hacer es dejar de desarrollar alguna actividad o dejar de prestar servicios profesionales a una cierta entidad o empresa. En este caso le dice, la empresa Super Shibe-Sak le dice: solo deseo que me cedas tu fórmula a mi empresa y no cedas a otras empresas que estamos en la misma competencia, y por no ceder, ¿verdad?, te voy a abonar la suma de 60.000 soles al año. La suma de 60.000 soles al año. ¿Correcto? Entonces nos dice, se pide determinar, acá le voy a poner, también le voy a resaltar porque es un dato importante. Ahora, ¿qué nos pide? Se pide determinar si el monto percibido por no ceder el uso de la fórmula califica o no califica como rentas de segunda categoría, y asimismo si se encuentra afecto al impuesto a la renta. Es decir, nos está indicando que si paga o no paga impuesto a la renta de segunda categoría. Entonces, una vez efectuado el enunciado, nos vamos a tratar de resolver este caso en particular. ¿Qué decimos? Monto percibido por ceder la fórmula y no ceder a otras personas o otras empresas, ¿verdad? Se llama obligaciones de no hacer, son 60.000 soles
anuales, ¿verdad? ¿Qué conclusión llegamos? En vista que el monto percibido por el señor Andrade como persona natural sin negocio es por la obligación de no hacer, es renta de segunda categoría. Por lo tanto, el monto percibido está grabado con el impuesto a la renta de segunda categoría con la tasa del 5%. ¿Correcto? En este caso, ¿cómo debería procederse para el pago del impuesto? La empresa Super Shibesak, que es la empresa pagadora, que es la empresa que quiere la exclusividad de la fórmula y le pide al señor Andrade que no ceda a nadie más, ¿verdad? Le está diciendo no trabajes para nadie más, por eso se llama obligación de no hacer, ¿verdad? La empresa pagadora deberá efectuar la retención del impuesto, declarar y pagar a SUNAT a través del formulario virtual 627 o el PET 617, denominado otras retenciones. ¿Correcto? Y el cálculo sería como se indica a continuación. El monto percibido ya sabemos que es 60.000 al año, ¿correcto? La tasa del impuesto a la renta es 5% del monto percibido de obligaciones de no hacer. 5% de 60.000, obtenemos el monto de 3.000. Este 3.000 soles deberá declarar y pagar el impuesto, en este caso Super Shibesak, ya que deberá efectuarse la retención. La declaración se efectúa a través del formulario virtual PET 617, otras declaraciones, dentro del programa establecido por SUNAT para las declaraciones mensuales. Por lo tanto, el monto recibido neto, lo vamos a poner por acá, sería la diferencia, ¿verdad? La diferencia entre el monto total menos la retención de impuesto a la renta de segunda categoría, ¿correcto? Entonces ese sería el caso número 7. Es un caso sencillo, básicamente es analizar un poco la normativa y ver si encaja dentro de lo que establece el artículo 24 de la ley del impuesto a la renta respecto a las rentas de segunda categoría. Ahora, desarrollemos un caso práctico respecto al inciso ñ, ¿verdad? Los dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades. También ha sido un punto esencial en el marco normativo de renta de segunda categoría. ¿Y sobre qué trata nuestro enunciado? A ver. ¿Qué nos indica? Rentas de segunda categoría, ya les he indicado cuál es el concepto, ¿verdad? Vamos a resaltarlo. Los dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades. Esto, por ejemplo, fue modificado, ¿verdad? Su tasa ahora actualmente es el 5%. Nos indica el enunciado. La señora Vanessa Ríos, que también es una persona natural sin negocio, en mayo del 2021 percibe dividendos de una empresa en la modalidad de sociedad anónima. ¿A qué llamamos dividendos? Llamamos al pago o a la contraprestación en dinero en especie, producto de un capital invertido en una determinada sociedad. ¿Quiénes perciben los dividendos? Los integrantes de una sociedad. Estos pueden ser accionistas, socios, participacionistas o también titulares de empresas unipersonales. Pero en este caso nos hace referencia a una sociedad anónima. Por lo tanto, es una persona jurídica, ¿correcto? La señora Vanessa Ríos recibe dividendos por el monto, porque es socia, ¿verdad? Por el monto
de 80.000 soles. El enunciado, ¿qué nos pide? Determinar si la renta percibida es de segunda categoría, lo que siempre nos está indicando, y si es así, si se encuentra grabado o no con el impuesto a la renta. Vamos al desarrollo. Básicamente esto ya es un enunciado, ya me he tomado la molestia de avanzarlo. ¿Y qué nos indica el enunciado? Nos dice, en vista que el monto percibido por la señora Vanessa Ríos es por concepto de dividendos que son distribuidos por una persona jurídica en la modalidad de sociedad anónima. Es un tipo de sociedad que establece la Ley General de Sociedades. Dicha renta, es decir, dicha retribución o dicho monto o dicho ingreso es considerado rentas de segunda categoría, efectivamente, porque así lo establece el artículo 24 de la ley, y se encuentra grabado con el impuesto a la renta. ¿Correcto? Se cumple ambos enunciados. Es renta de segunda y se encuentra grabado con el impuesto a la renta. La empresa pagadora, ¿quién vendría a ser la empresa pagadora? En este caso, la persona jurídica en la modalidad de sociedad anónima, cumplirá la función de agente de retenedor. ¿Correcto? Bajo el criterio de lo percibido, deberá efectuar la retención al momento del pago de los dividendos. Deberá declararse, la empresa pagadora deberá declarar y pagar el impuesto de la retención de segunda categoría a través del formulario 617 denominado otras retenciones, dentro del cronograma de vencimientos establecido por la Administración Tributaria para efectos de las declaraciones mensuales de cada ejercicio. ¿Correcto? Es renta de segunda y debe pagar impuesto a la renta de segunda categoría por los dividendos percibidos en calidad de socia de una sociedad anónima. ¿Listo? Esos serían los dos casos prácticos que acabamos de desarrollar, 7 y 8, y nos vemos en los siguientes casos prácticos.